Les decía, iniciamos el tercer episodio de esta formación discipular misionera que tiene que ver con la formación integral del discípulo. Recuerden ustedes, los contextualizo un poco. Renuevo Más propone un itinerario formativo en un enfoque de liderazgo de discipulado misionero que tiene 5 episodios. El primer episodio lo hemos desarrollado el padre William y yo, en el que hemos hablado de cómo Dios nos llama a la vida. Dios siempre nos está llamando, hay unas resistencias del llamado, hay unas promesas del llamado. Hemos hablado de eso y ese material se les dio del primer episodio. Dios nos llama a una relación con Él, a una vida de santidad, a una vida de gracia, y después nos llamará pues a la eternidad, a estar con Él en el cielo, ¿no? En su presencia, en los brazos del Padre. En el segundo momento, la doctora Elizabeth y el doctor Carlos de León de Panamá nos introdujeron, porque no se profundiza demasiado, pero por lo menos nos inspiraron y nos fueron guiando sobre la restauración y cómo la restauración integral del ser de un servidor es fundamental, porque un servidor roto rompe, un servidor esclavizado esclaviza, y que Jesús nos quiere sanos, nos quiere libres, nos quiere reconciliados, nos quiere sanos, nos quiere suplidos de cualquier agujero negro que podamos tener en nuestra mente, en nuestros afectos. Dios siempre nos quiere plenos, ¿no? Así que el segundo episodio fue la restauración integral del discípulo misionero. Y en esta oportunidad, este tercer momento que voy a desarrollárselos yo en esta primera parte, tiene que ver con la formación integral del discípulo misionero. Y vamos a tomar varias fuentes, que es la Sagrada Escritura, vamos a tomar varias fuentes que principalmente es el documento de Aparecida, y por supuesto en el tema específico de la santidad que nos corresponde como primera parte esta noche, vamos a tomar mucho de Gaudete et Exsultate, ¿no? De la exhortación apostólica del Papa, sobre la santidad en el mundo actual. Así que bueno, iniciemos esta primera parte del tercer episodio que tiene que ver con la formación integral del discípulo misionero. Levante la mano los discípulos misioneros, así digan amén. Amén, amén, amén. Amén. Eso. Que se sienta usted que es discípulo misionero de Jesús. Por mérito de ese bautismo eres discípulo misionero de Jesús, eres líder. Y está llamado a asumir ese liderazgo y a ser como el Señor un instrumento de Dios para la salvación de muchos. El Señor Jesús, a través del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, nos hace una promesa que es vital, es fundamental tenerla en cuenta en este propósito y en este camino de discipulado, en este camino de formación como discípulos misioneros. El Señor nos plantea lo siguiente: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, y cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de todo lo que implica la palabra de Dios. Ahora vamos a ver las fuentes de formación de un discípulo misionero y nos vamos a dar cuenta que no es solo la Sagrada Escritura. El protestante piensa que solo es la Sagrada Escritura, y si no está en la Sagrada Escritura, entonces no existe y no vale, y etcétera. Y resulta que la fe y los depósitos de la fe tienen que ver con la Sagrada Escritura, pero tienen que ver con otras realidades que históricamente, por la tradición y el magisterio, etcétera, ya ahorita lo vamos a ver, son fuente de formación para nosotros. El Señor Jesús nos dice: si ustedes se mantienen firmes en mi palabra, verdaderamente serán discípulos míos. Ahí hay ya dos desafíos. Uno es mantenernos firmes en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda del aprendizaje del maestro, de su vida, de su obra, de todo lo que Él quiere para la humanidad. Seremos realmente discípulos si permanecemos y perseveramos, como nos dice Juan 15:1, como la rama al árbol, como la vid, como el sarmiento a la vid, ¿de acuerdo? Para poder dar frutos. Y por supuesto, el persistir, el permanecer, el estar en ese seguimiento y en esa búsqueda continua de la palabra, en esa condición de discípulos misioneros de Jesús, pues vamos a conocer la verdad. El ser, el origen de las cosas, el para qué de las cosas, el cómo y cuánto nos ama Dios y por qué quiere lo mejor para nosotros. Esas argumentaciones, alcanzar esos niveles de veracidad, de verdad en Cristo, entendemos nuestro ser, entendemos nuestro origen, entendemos nuestro destino, entendemos el devenir de las cosas, entendemos el obrar de Dios y vamos profundizando en la persona del Señor, en la persona de Cristo, conociendo al Espíritu Santo, conociendo al Padre,
¿Por qué? Porque la verdad es eso, es profundizar con el argumento adecuado y acertado y veraz para comprender. El Señor nos permite, por su sabiduría, por la gracia del Espíritu, profundizar cada vez más sobre lo que hace el Señor por nosotros y quién es Él, quiénes somos nosotros y qué es lo que nosotros debemos responderle a Él. La verdad nos hace libres, ¿de acuerdo? Porque la verdad trae una gran carga de romper esquemas, de romper aprendizajes equivocados, de aprender costumbres y tradiciones con T pequeña que nos paralizan. La verdad siempre nos va haciendo libres de muchas cosas físicas, psicológicas, espirituales. Ya lo vamos a ir comprendiendo en el camino. Así que bueno, este es el propósito de Jesús. ¿Y qué nos dice la iglesia? Esto es un documento antiguo, antes de Evangelii Gaudium, por supuesto, el documento de Puebla, en esos numerales que están aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda de su pantalla, dice que la educación progresiva de la fe debe ser una acción prioritaria en la América Latina, el documento de Puebla. Colosenses 3:17 nos invita, San Pablo, a que nosotros nos instruyamos y que nos amonestemos con toda sabiduría, con la sabiduría divina, con la sabiduría que es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Así que dos cosas como introducción. Uno, que el Señor nos invita a permanecer, a perseverar en Él, en su palabra específicamente, para que a través de su palabra nosotros podamos conocer la verdad que destruye esquemas que nos paralizan y que esa verdad, esa libertad, o mejor, esa verdad que nos ofrece su palabra, su enseñanza, nos trae libertad, gozo, alegría, paz, ¿de acuerdo? Aquí voy a introducir este encuentro con algunos aspectos sobre la formación y luego aterrizo en las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? En el camino de la santidad. Esto que yo estoy planteando aquí en esta diapositiva no me lo inventé yo, eso es una propuesta del documento de Aparecida, de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe. Una propuesta. Recuerden que los documentos, aunque sean hechos o analizados o interpretados en un contexto determinado del mundo, geográfico del mundo, es un documento para toda la iglesia. La iglesia es una Santa Católica Apostólica y lo que dice el Papa es para todos y lo que dice el Papa, lo que dijo el Papa Benedicto XVI y todos los obispos de América Latina y el Caribe es para toda la iglesia, ¿no? Para todos los idiomas, porque la iglesia es universal, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es para todos. ¿Qué nos dice? Nos dice la iglesia que la misión principal de la formación es ayudar a los miembros de la iglesia, escuchen bien esto, a encontrarse con Cristo permanentemente, renovar ese encuentro y así reconocer, acoger, interiorizar y desarrollar la experiencia y los valores que constituyen la propia imagen y la misión cristiana en el mundo. Es decir, la formación, vea, hay dos cosas fundamentales. La formación nos da identidad a nosotros, sabemos quiénes somos y de dónde venimos y para dónde vamos, y también nos da esa identidad, esa claridad y esa perspectiva de lo que tenemos que hacer como cristianos, ¿cierto? En nombre de Dios. Así que la formación tiene esa gran carga y ese gran beneficio. Por eso la formación obedece a un proceso, y ahora me detengo en eso, en un proceso integral, es decir, es decir, que comprende varias dimensiones, todas armonizadas entre sí en una unidad vital, ¿de acuerdo? Yo en algún momento, yo no sé si a ustedes les comuniqué en algún momento algo que nosotros como Renova Más planteamos como tiene que ser el liderazgo. Nosotros decíamos que el liderazgo no es solo un elemento y solo un aspecto y solo una etapa, sino que el liderazgo siempre, el liderazgo son 3 etapas y que esas etapas son circulares y que esas etapas siempre se renuevan. Pues el camino discipular es igual. El camino discipular, el camino misionero, el camino de seguimiento con Jesús comienza con una formación carismática. Mire, yo les he dicho a ustedes en muchos momentos, queridos amigos, que si usted no profundiza el querigma, que si usted no vive en modo querigmático, usted no va a tener que anunciar. Y cuando, no lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, si vago y pequeño es nuestro conocimiento de Dios, poco es lo que podemos decir de Él. Escuchen bien eso. Si vago es nuestro conocimiento de Dios,
en nuestro conocimiento del Señor, poco es nuestro conocimiento del Señor, es muy poco lo que nosotros podamos decir de Él en bien de la gente cuando proclamamos. Así, porque de lo que está lleno la mente y el corazón, pues habla la boca, ¿no? Y yo creo que eso es un primer desafío en la formación de un discípulo, que permanezca en una búsqueda de la comprensión y de la aplicación en su vida de lo que significa el querigma, que a la larga ahí en la flecha verde dice siembra, es una continua siembra, siembra. Si usted no sigue profundizando el querigma, en la presencia del amor del Padre, la experiencia del amor del Padre, quién es Jesús, cómo nos salva, por qué Él es el Maestro, cómo Él nos salva de todo pecado, qué es el querigma, el contenido del querigma y cómo lo aplico, pues definitivamente no avanzaremos. Pero la intención es que por favor, apaguen los micrófonos para que no interfiramos. Ok, entonces, una primera etapa fundamental que nosotros como discípulos misioneros de Jesucristo debemos profundizar, abordar, reasimilar, revitalizar es el querigma. Esa es la primera etapa, la etapa de la iniciación, la etapa de la infancia espiritual. Eso lo digo yo porque lo dice la iglesia, se lo digo yo porque lo dice la iglesia, no porque yo me lo inventé. Lo que bien llamamos nosotros la iniciación cristiana. Ustedes saben qué es iniciación cristiana, es llevar a los bautizados a un encuentro personal con Jesús y a que las promesas del bautismo sean visibles y sean renovadas, ¿de acuerdo? Y una segunda etapa fundamental que propone la iglesia, esto ustedes van a tener una referencia y es el documento de Aparecida en el numeral 278, para que ustedes lo vean. Yo creo que ustedes tienen, y si no, yo se los envío el documento de Aparecida, que es un documento que no se ha agotado, ¿no? Que sigue vigente y que sigue iluminando nuestro camino como iglesia y como discípulos misioneros en lo particular. Una segunda etapa fundamental y es la que ustedes están viviendo. Yo espero que sí, que en lo querigmático ustedes estén renovados, profundizando lo que significa el querigma y asumiéndolo, por supuesto, porque es la relación espiritual con el Señor, básicamente, la base de todo, ¿no? Pero ustedes están viviendo ahora un proceso de catequesis permanente, de formación, que en eso no nos podemos cansar, no nos debemos cansar, porque es a partir de la formación que nosotros y de la catequesis permanente, de una formación integral que involucra la dimensión espiritual, lo comunitario, lo humano, que involucra lo pastoral, que involucra lo intelectual, ¿de acuerdo? Así que es fundamental que nosotros sigamos profundizando, formándonos, buscando una formación integral para que nos convirtamos en discípulos íntegros, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la tercera etapa que nos ofrece la iglesia como formación, es decir, como etapa que no debemos descuidar en la flecha roja, es la formación ministerial y apostólica. O sea, nosotros debemos conocer cuáles son nuestras destrezas, cuáles son nuestras habilidades, pero también cuáles son los carismas, cuáles son los dones, los frutos que el Espíritu Santo nos da para ponerlos al servicio a nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel pastoral propiamente, en procesos articulados de pastoral con la parroquia o con la iglesia, ¿de acuerdo? Yo insisto en que nosotros no podemos pretender ser discípulos misioneros y servidores y apóstoles solamente en el campo de la iglesia, no es lo lógico. Nosotros tenemos que ser discípulos, misioneros, servidores, apóstoles del Señor, en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario, en el vecindario, pero también en los procesos articulados propiamente eclesiales. ¿Ok? Estamos hablando ahí de la cosecha dentro de la pedagogía del agricultor. La primera etapa sería la siembra, la segunda sería el cultivo. Recuerden que ahora es muy popular el dicho este de cultívate a ti misma, cultívate a ti mismo, ten una vida virtuosa, cultiva tu liderazgo, cultiva tu espiritualidad, cultiva tu ser entero para que vayas alcanzando niveles heroicos de virtuosidad y niveles de integridad adecuados, avanzando cada vez más, ¿de acuerdo? Y por supuesto eso debe llevar a una madurez.
a una cosecha, por supuesto, dar frutos y darle gloria al Padre. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué nos dice el documento de Aparecida? Nos dice llegar a la estatura de la vida nueva en Cristo. Escuchen bien esto, que esto lo plantea también San Pablo en Efesios 4:3. Llegar a la estatura de la vida nueva en Cristo, identificándose profundamente con Él. Que aquí está tapadito. Y su misión es un camino largo, recuerden bien esto, que requiere de itinerarios diversificados, es decir, de formación articulada, correcta, respetuoso de los procesos personales y de los ritmos comunitarios continuos y graduales. Eso lo dice la iglesia, o sea, que nosotros debemos siempre pensar, a mí me gusta mucho, yo se los comparto, me gusta mucho ser de ciclos, de procesos de ciclos, y por eso Renova plantea ciclos, no plantea cosas como muy esporádicas, empíricas y de momentos y ya. Vea, el otro día les decía, hay un curso bíblico de un sacerdote de nueva evangelización completo, está desde el Génesis hasta la historia de la iglesia. Uno como discípulo debería delimitar sus procesos de estudio, casi como lo hacemos en el colegio y en la universidad, saber cuáles son los cursos que voy a elegir para completarlos, porque hay gente que comienza cosas y no termina. Hay gente que en la mitad, al 30 o el 40% de un proceso formativo, les parece algo más bonito y se van para otros procesos, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que yo no estoy reprochando absolutamente nada, ni lo estoy asumiendo personal, pero yo sí les digo, un verdadero discípulo, un verdadero líder, siempre termina lo que comienza. ¿De acuerdo? Aunque por ahí en el 60% no le gusten muchas cosas, pero es que los procesos generan estados de incomodidad porque lo reforman a uno. ¿Qué tal si un proceso formativo, un curso bíblico, un curso de liderazgo, una escuela de catequesis, una formación discipular no lo moviera a uno? Si usted se ha intranquilizado en algún momento en este proceso, es bueno. Si usted se ha interrogado, se ha incomodado, si el Señor lo ha confrontado, eso es bueno, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo la obra, que está haciendo mella dentro de nuestro ser, ¿de acuerdo? Entonces, para decir que usted debería, y todos nosotros los discípulos deberíamos ir planificando, ir agendando nuestra formación. Por ejemplo, usted dice, mira, yo necesito superar cosas muy psicológicas humanas. Pues hágase usted, hay muchos cursos completos o cursos cortos completos de formación humana, que muchos sacerdotes, en YouTube hay mucho material que usted puede hacer, pero hágalo siempre como sistematizado, ¿no? O sea, ordenado. Y es que así son los procesos. El Señor caminó con los discípulos 3 años, no improvisando, siempre con una lógica formativa, con una pedagogía específica, que eso lo vamos a ver en el último de los episodios de este itinerario, con una metodología específica, con unas didácticas específicas, siempre con unos objetivos claros. El Señor sabía para dónde iba y para dónde estaba llevando a los discípulos. Nosotros deberíamos saber para dónde caminamos con nuestra formación, para dónde caminamos con nuestra espiritualidad, con nuestra vida de oración, de piedad. Nosotros deberíamos saber para dónde es que vamos con nuestros servicios, es decir, hacia dónde es que apuntamos, porque la formación nos debe iluminar a eso, ¿no? Nos debe iluminar en eso, en que, oiga, yo oro, ¿yo para qué oro? Yo me formo, ¿yo para qué me formo? Yo quiero servir en comunidad y en lo individual, pero ¿hacia dónde? Y eso es lo que debemos, pues, iluminar en este proceso. Ahora, ¿cuáles son los ambientes o los ámbitos o los lugares que nos dice el documento de Aparecida que nosotros podemos ser formados? Fíjense en esto y rompan todo paradigma aquí. Vea lo que dice acá. Los lugares, en la parte más baja de la pantalla, los que puedan ver, dice, los lugares de formación son estos, los propone la iglesia. 1, la familia. O sea, la familia es el primer lugar de formación discipular. Segundo, y de formación en santidad y de todas las formaciones. Segundo, en la parroquia, lo que estamos haciendo acá a través de la autorización del obispo y del párroco. En las pequeñas comunidades, en los movimientos, en los seminarios, en la universidad, en el colegio, todos los escenarios posibles y las diversas temáticas que nosotros podamos abordar siempre van a apuntar a beneficiar nuestra integridad y nuestra integralidad y nuestro crecimiento, ¿de acuerdo? Así que pongámonos siempre en perspectiva de espiritualidad, pero también de formación. Ustedes
deben cultivarse, formarse mucho, ¿de acuerdo? Pero no formarse para chicanear con los títulos, no formarse para decir, wow, yo tengo tantos cursos, tantos títulos, no, sino la formación debe llevarnos a algo, ¿de acuerdo? A algo específico, ya lo vamos a ver. Hay tres fuentes, les decía al comienzo, tres fuentes. Jesús nos decía, el que persevere en mi palabra, se mantenga en mi palabra, será realmente discípulo mío, conocerá la verdad y se hará libre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes fundamentales que nosotros debemos tener? Porque nosotros somos católicos y los católicos somos como iglesia una, santa, perdón, católica y apostólica, somos iglesia, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de iglesia no estamos diciendo como el protestante, no, yo solo le creo a la Biblia, pero es que la Biblia, si ustedes saben, si ustedes han hecho cursos bíblicos, y no me voy a detener ahí, pero voy a decir un pequeño paréntesis, la Biblia es el libro consecuente posterior a la tradición oral que era conservada por una comunidad, la comunidad de los apóstoles, la comunidad de los primeros cristianos, la comunidad de la iglesia, antes de tener libros, ya en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenían la experiencia del amor del Padre, de Jesucristo, la experiencia de comunidad, y a partir de esa experiencia de comunidad, ellos iban conservando esos depósitos de la fe, la vida, la enseñanza, la pasión, muerte, resurrección, las parábolas, todo lo de Jesús empezó como una tradición oral y solamente hasta cuando la iglesia se fue consolidando como comunidad, como institución, por así decirlo, como comunidad de Jesucristo, pues fue apareciendo también los cánones bíblicos, fue apareciendo la escritura, fue apareciendo y ya sabemos nosotros que la Biblia es consecuencia de la iglesia, es origen, pero también es consecuencia, el libro como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que la primera experiencia de fuente de nosotros es la Sagrada Escritura. Yo les interrogo a ustedes y les exhorto y los desafío a una cosa. ¿Qué tan rayada está su Biblia? Digo, ¿qué tan resaltada está su Biblia? ¿Qué tan escudriñada, qué tan estudiada, qué tan amada está su Sagrada Escritura, al punto de que, es decir, tu mente, tu corazón, tu ser entero esté lleno de Dios? La palabra, como ustedes saben, es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, a través de los agiógrafos, y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar. Es la voz de Dios que penetra las almas del ser y que crea todo, ¿no? Así que, bueno, esa fidelidad a la palabra es fundamental recobrarla, hacer lección divina. Levante la mano los que saben qué es lección divina y los que han practicado la lección divina o la practican. Levante la mano, yo veo por acá, ok. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Llega un punto en que uno hace tanta lección divina que ya la palabra, uno se compenetra con, es decir, si ustedes ya quieren llegar a unos estados de sabiduría y de aprehensión de la palabra, de la profundización de la palabra, de lo que nos quiere decir la palabra moralmente, alegóricamente, de lo que nos dice Dios anagógicamente, de todo lo que la palabra nos trae para nosotros cuando nosotros la abordamos y la tenemos como fuente fundamental, nosotros nos llenamos de sabiduría divina para vivir, para construir la familia, pero también para servir a otros, ¿de acuerdo? Segundo, la tradición. Ustedes saben que la tradición, hablamos de lo que se conserva, el mismo magisterio, que es básicamente la función de autoridad, de conservación y de interpretación de la Sagrada Escritura, de los hechos, de la misma tradición de la iglesia. Esas tres fuentes son fundamentales. No me voy a quedar ahí porque la intención esta noche es que profundicemos en las bienaventuranzas y el tiempo se nos va súper rápido. La tradición es la transmisión viva e íntegra de la palabra de Dios a través de los sucesores, ¿no? A través de la predicación, el testimonio, el culto, y por supuesto el magisterio de la iglesia es el Papa, los obispos en comunión, y todo esto se constituye en la revelación divina que nos dice Dei Verbum, un documento pues del Concilio Vaticano II, que nos habla sobre la revelación de Dios a la humanidad y cómo es su proceso. Esto significa el depósito de la fe, ¿de acuerdo?
Entonces usted no le cree a un pastor, usted le cree a su magisterio católico, usted le cree a la tradición que el magisterio católico está promoviendo, usted no le cree a los libros de coach, y los libros de coach dan muchas cosas bonitas, y de liderazgo, y de psicología, y de antropología, y de muchas cosas, y de ciencia y filosofía, dan muchos elementos, pero la fuente vital, la fuente esencial para vivir, para trascender, para administrar, para santificar, están en estas tres fuentes: en el magisterio, en la tradición, por supuesto, y en la Sagrada Escritura. ¿Listo? ¿Quién dijo amén? Levante la mano y diga amén. Esto para que usted no esté buscando por allá en otro lado. ¿De acuerdo? Tranquilos que este material se los voy a pasar. Ok. La pregunta sería, aquí les voy a dejar de compartir pantalla y voy a pedirles que abran sus cámaras. ¿Qué creen ustedes, queridos amigos, que debería ser un efecto o una consecuencia del orar y del formarnos continuamente? ¿Cuál sería como las consecuencias, los frutos que deberían producir el hecho de que nosotros nos estuviéramos formando continuamente en todos los aspectos y desde esas fuentes? Levanten el dedito, por favor. Carmenza, dale, Carmenza. En mi experiencia, el crecimiento espiritual y el acercamiento aún más a Dios. Crecimiento espiritual, acercamiento a Dios. Eso lo puedo traducir yo diciendo que usted se siente más cerquita a Dios, más confiada de Dios, más esperanzada en su providencia, más conocedora de su voluntad, más conocedora de sus mandamientos, de sus intenciones, ¿no? Porque Dios siempre tiene intención. Yo supongo que es eso. Listo. ¿Qué otra persona? ¿Cuál debería ser la consecuencia? Por aquí. No todos levanten la mano porque no hay campo para todos. Levante la mano, valientes. ¿Cuál debería ser la consecuencia? Pedrito, ¿cuál sería la consecuencia de un proceso de formación continua permanente? Un total aumento de la fe. Aumento de la fe. Es decir, a pesar de todas las vicisitudes que podamos tener, confío en Dios totalmente. ¿Hay otra persona que quiera participar? ¿Cuál debería ser la consecuencia? ¿Quién? Yo comparto aumento del amor. Listo. Sandra y luego Gloria. Perdone, ahí ya está. Yo también digo que el aumento de la fe, porque para mí la fe es un estilo de vida. Entonces, la oración y la formación, eso aumenta mi fe y eso es mi estilo de vida. Ok, listo. Gracias, Sandrita. Gloria, Chavarro y luego Hilda. También comparto al aumentar la fe, también comparto el aumento del amor expresado hacia los demás. Excelente, excelente, Gloria. Muchas gracias. Hilda, por favor. Para mí sería también la alegría y una paz que pueda transmitir. Alegría, paz. Eso podríamos traducirlo en que una persona amargada, una persona triste, una persona desesperanzada, una persona quejambrosa, victimista, una persona aislada de los demás, una persona que no le gusta donarse ni servir. ¿Qué le hace falta a esa persona? ¿Le hace falta qué? Dios, espiritualidad y formación. Listo, Alvarito. ¿Qué le falta a esa persona? No, pues quería acotar también que naturalmente lo que las compañeras han dicho, la fe, el amor, pero lo más importante que yo considero es que debemos ser consecuentes justamente nosotros mismos, que debemos expresar eso, lo que estamos sintiendo, lo que estamos orando, la fe, el amor, pero lo más importante es demostrarlo a nosotros mismos que realmente estamos creciendo espiritualmente. Una vida coherente, podríamos traducir lo que nos dice Álvaro, una vida coherente. Una vida de testimonio. Coherencia. Gracias. Coherencia. Gracias, Álvaro. Carolina, ¿vas a decir? ¿Yes o no yes? Listo, vale. Y les preguntaba, una persona con una vida amargada, triste, sin ilusiones, una persona sin compartir con los demás, etcétera, es una persona que carece entonces de espiritualidad y de formación. Vea, vamos a seguir hacia adelante y les voy a mostrar algo que es fundamental tener en cuenta. Esto que vamos a hablar acá es
supremamente importante. Mire, ¿cuáles son las consecuencias del formarnos integralmente? ¿Cuáles son como los frutos? Y ustedes deben llenarse de esperanza esta noche, de decir, Señor, no permitas que mi espiritualidad se baje. Cuando hablo de espiritualidad, hablo de oración, hablo de palabra, hablo de meditación, hablo del Santo Rosario, hablo de la piedad, hablo de los sacramentos. Cuando hablo de espiritualidad, hablo de relación, ¿no? Hablo de vinculación, de búsqueda continua. Una persona que está fortaleciendo constantemente su espiritualidad, que se está formando, es decir, que lee la Escritura, que lee el Catecismo, que busca los documentos de la Iglesia, que busca en estas fuentes que son la Sagrada Escritura, el Magisterio con todos sus documentos y la tradición con todos sus documentos. Una persona que busca formarse es una persona que tiene varias consecuencias. Y aquí voy a remitirme a lo que Jesús nos decía en su oración. Jesús en el capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de San Juan, hablaba con su Padre y señalaba a Jesús que la vida eterna consiste, recuerden, la vida eterna, la felicidad, la bienaventuranza, la vida dichosa en Dios, la vida eterna, aquí y posterior, es conocer a Dios y conocer a su enviado Jesucristo. En eso consiste la vida. O sea, ahí está el camino de la libertad, el camino de la felicidad, el camino de la integridad, el camino de la integralidad, el camino del éxito, etc. ¿De acuerdo? Y Jesús, o mejor, San Pablo nos recuerda en este texto de Primera de Timoteo 2:3 o 2:4, nos dice que la voluntad de Dios es que todo el mundo, que todos los hombres, que todos los seres humanos se salven. ¿Y se salven qué? Al llegar al conocimiento pleno de la verdad, es decir, conocer al Padre, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo, conocer a sí mismo, conocer la obra de Dios, la voluntad de Dios, eso le da salvación, porque la salvación no es simplemente que mi Dios me salve mi alma cuando yo me muera. La salvación es aquí y ahora, y redime, y reivindica, y recupera, y restaura, y libera, y sana, y reconcilia mi vida física, psíquica, espiritual, relacional, mis sueños, mis anhelos, la plenitud que necesito aquí y ahora. La salvación está dada, recuerden, está dada por Jesucristo y la ofrece la Iglesia y la ofrecemos nosotros los que la anunciamos la buena nueva. La persona tiene conciencia y voluntad para decir sí la agarro, sí la acepto y la reconozco y reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador y lo proclamo con mi boca y lo hago el Señor de mi vida, ¿ves? Esa es la voluntad de Dios, a través del conocimiento, que todos nos salvemos, porque el conocimiento da libertad, recuerden. ¿Y qué es lo que nos dice el profeta Oseas? Nos dice que el pueblo, en ese momento, cuando lo proclama el profeta, era porque necesitaban formación. Los pastores de Israel no estaban formando a su pueblo y la gente se estaba muriendo, la gente se estaba sumiendo en condenas terribles que no ayudaban a su vida personal y familiar. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen esta misión de enseñar al pueblo de Dios, de guiar al pueblo de Dios, de inspirar, de orientar al pueblo de Dios, y a veces se desenfocan queriendo dinero, fama y poder, recuerden. Y en ese momento les pasó y el profeta Oseas le decía al pueblo, mire, yo en Oseas 6:6, yo no quiero tanto sacrificio y holocausto, yo quiero misericordia y conocimiento de Dios, ¿de acuerdo? Y eso mismo nos dice el Señor hoy. Oiga, vean, líderes de Santa Ángela Mérici, yo quiero que sea una vinculación conmigo honesta, auténtica, una relación sin pretender usufructuarse de cosas banales y superficiales. Quiero una relación íntima, personal conmigo. Y para que eso ocurra, tu espiritualidad debe fortalecerse, y para que tu espiritualidad se fortalezca, esa convicción de estar en relación con Él, tienes que formarte. Sin formación, no hay espiritualidad de relación auténtica. Sin formación integral, continua, permanente, como nos lo pide el Señor, no hay servicio auténtico y generoso. Porque una persona que se desvincula de Jesús, nos lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, nos dice una persona que deja de contemplar a Jesús, que deja de contemplar, de relacionarse con el Maestro, se vuelve egoísta, se vuelve autorreferenciada, no hay espacio para el amor, no hay espacio para la caridad, no hay espacio para el encuentro con los otros. Entonces la formación sí o sí es esencial. Recuerden, hay cosas importantes y hay cosas necesarias, pero hay cosas esenciales, y lo esencial es el conocimiento de Dios, el estudio.
Y para eso ustedes saben que necesitamos una actitud humilde, curiosa, buscadora, porque Dios se revela a los sencillos y se revela a los que anhelan, a los que lo anhelan a Él. Y la pregunta sería acá, ¿cuánto tú anhelas a Dios? ¿Cuánto anhelas conocer de Dios? ¿Cuánto anhelas conocer y cuánto buscas de Él a través de los documentos de la iglesia, a través del catecismo, a través de la Sagrada Escritura, a través de las conferencias que usted puede escuchar en internet, siempre enfocadas, recuerdo, les repito, yo se los digo con toda sinceridad y con toda convicción. Cuidado con escuchar protestantes, pastores protestantes que te llevan por una doctrina distinta. Les recomiendo Fray Nelson Medina, les recomiendo, ¿a quién más? Fray Nelson es de los que yo más escucho. Bueno, ya después les doy una referencia de por lo menos unos 3 o 4, Juan Jaime Escobar, sacerdotes católicos que tienen una doctrina integral, ¿de acuerdo? Para que nosotros como discípulos misioneros sigamos creciendo. Si usted escucha a un sacerdote específico, tenga la bondad de escribir ahí en el chat a quienes escucha, ¿de acuerdo? Para que los otros también tengan ahí referencia. Listo. ¿Cuáles son las consecuencias, decíamos? ¿Cuáles son las consecuencias de una formación permanente? Uno, recuerden que todo lo que Jesús nos enseña, que todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña, apunta a una centralidad. Uno, a que nosotros lleguemos a amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las ¿qué? Digan conmigo. ¿Yo me formo para qué? ¿Para qué me formo yo? ¿Me formo para ser prestigioso? No. ¿Para darme las de que sé muchos? ¿Para hacer el...? No. Me formo porque la formación me lleva a amar más a Dios, es decir, con el corazón, amar más a Dios con la mente, con la razón, con el argumento, como lo dice San Agustín, fe y razón, y amar a Dios con todas mis fuerzas, a pesar de todas las dificultades y penurias que pueda pasar, siempre voy a querer conocerlo y amarlo y hacerle fiel y a obedecerlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Nos formamos porque Jesús quiere que nosotros realmente lleguemos al conocimiento de Dios, lo amemos como debe ser, con toda la mente y el corazón, y al prójimo como a nosotros mismos. Vea, si usted en algún momento de su vida, les voy a poner aquí un desafío, y es también para mí el desafío. Si usted en algún momento ha sido déspota, si usted en algún momento ha sido grosero, y yo también, si usted en algún momento ha pecado horriblemente y después se ha arrepentido tenazmente, si usted en algún momento se ha enfriado y no ha querido orar y no ha querido relacionarse con Dios, etcétera, ha huido de Dios. Si usted en algún momento ha vivido una experiencia así como decadente con relación a Dios, con relación a usted o relación a sus hermanos, escuchen bien, es por falta de conocimiento. O sea que entre menos conocimiento, más tiendo a pecar. Entre menos conocimiento, más tiendo a no amar. Entre menos conocimiento me vuelvo resentido, entre menos conocimiento me vuelvo amargado, tacaño me vuelvo entre menos conocimiento. Porque fíjense que cuando nosotros vamos profundizando en la palabra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los documentos de la iglesia que son esos, yo recomiendo, por ejemplo, en esta época, todos los documentos del Papa Francisco, que son llenos de amor, llenos de misericordia, llenos como miel, dulce como la miel es la palabra de Dios a través del magisterio del Papa Francisco. Entonces yo les digo, entre menos conocimiento de Dios tengamos, más dificultad para relacionarnos, más dificultad para vivir, porque el conocimiento de Dios nos da libertad, paz, reconciliación, etc. Así que bueno, les dejo ahí ese interrogante. Cuando usted diga, la embarré, fallé con mi esposa, con mis hijos, fallé con mi Dios, fallé con la gente, estoy aburrido, amargado, pregúntese cómo está el termómetro de espiritualidad, pero sobre todo de conocimiento de Dios. Y cuando Jesús nos dice permanentemente es continuo. O sea, no es cada mes que yo leo la Sagrada Escritura, cada vez que yo leo un párrafo, ya no, es una búsqueda incesante, continua, permanente de la verdad. Amén. Listo. Segundo, escuchen bien, ¿para qué nos formamos o cuál es la consecuencia de la formación? 2, vivir, escuche bien, vivir, que eso lo decía al comienzo, vivir y renovar la experiencia querigmática. Una persona que se forma, o sea, no solamente ora y busca vivir la piedad continuamente como católico en su movimiento, sino que busca conocer de Dios, renueva y vive y aplica el querigma.
sea, lo busca y lo arraiga, vive en un constante, tiene el querigma flor de piel. 2, es una persona arraigada al Papa, a los obispos, a la Iglesia, a pesar de todos los escándalos que puedan haber y a pesar de todos los escándalos que los laicos nos puedan ocurrir, ¿de acuerdo? Se genera cuando yo me formo una convicción de ser discípulos de Jesús y de que todo lo que yo soy, lo que yo soy, lo que yo tengo está al servicio, todos mis carismas y mis talentos está al servicio de la evangelización, en lo individual, en lo grupal, en lo eclesial. Recuerden que eso nos lo enseña el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, nos dice la evangelización se desarrolla en 3 ámbitos, en lo personal, en lo grupal y en lo eclesial. En lo individual es que usted puede anunciar el querigma, usted puede llevar esperanza, usted puede anunciar el Señor, evangelizar uno a uno a las personas. No espere usted ser el qué sé yo, conferencista, predicador. Usted puede. Hay gente, por ejemplo, que nunca está en escenarios, que no está en congresos, que no aparece en redes, pero son gente que evangelizan todo el tiempo al vecino, al tío, a la abuela, al cuñado, al que llegó a la casa, al que se encontró en el bus, en el Transmilenio, al que se montó en el taxi. O sea, es gente que la tiene clara su condición de discípulo misionero y de que puede anunciar persona a persona, pero también grupalmente, en familia, con los compañeros de trabajo, en el conjunto, en mi pequeña comunidad, en mi movimiento, pero también en procesos eclesiales articulados continuos, ¿de acuerdo? Y tercero, esto es fundamental porque aquí entramos ya a la recta final de nuestro tema esta noche. Miren, hermanos, vean lo que nos dice Evangelio Nuntiante. Evangelio Nuntiante es un documento también de la Iglesia de Pablo VI, de San Pablo VI. En el numeral 19 nos dice lo siguiente, vea, ¿para qué uno se forma? ¿Para qué uno se forma? Escuchen esto, para transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio. Escuchen bien, los valores determinantes de la vida de uno, o sea, todo el sistema ético y moral. ¿Para qué me formo? Para tener criterios de juicio claros, para transformar los valores determinantes, mis puntos de interés, es decir, mis anhelos y propósitos, mis líneas de pensamiento, mis creencias, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y el designio de salvación. Es decir, para alcanzar una vida de santidad. Mire, aquí me voy a detener y voy a dejar de compartir pantalla para decir lo siguiente. Dejo de compartir pantalla. Chin, chirirín, chin, acá. Ok, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando uno se forma de manera consciente, articulada, continua, permanente? Cuando uno se forma continuamente en el Señor, permanece como Jesús nos lo ha dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, levante la mano los que tienen sueños, propósitos, metas. Levante la mano los que tienen sueños, propósitos o metas. No sueño. Si tienen sueño, me avisan y yo canto una canción para que se vaya el Morfeo. ¿Listo? ¿Quiénes tienen sueños y anhelos y propósitos personales en la vida conyugal, en la vida de familia, en la vida empresarial, en todos esos emprendimientos? La mayoría, todos tenemos, ¿cierto? Ahora la pregunta es, los criterios con los que tú estás anhelando esos propósitos, poniéndose en perspectiva de construcción de esos propósitos, esos criterios que usted usa para decir yo quiero tal cosa, quiero alcanzar tal cosa, son sacados del Evangelio, o sea, ¿están acordes con la voluntad de Dios? Pregunto. Porque a veces nuestros propósitos y anhelos no van acordes con la voluntad de Dios, no van sostenidos con los valores del Evangelio, con los valores del reino. Hay gente que quiere mucha plata y Dios no se la da porque se pierde. Donde se gana el baloto, se pierde. ¿No? Señor nos cuida uno y además Él nos tiene un gran tesoro. Felices los pobres de espíritu, ¿no? Recibirán en herencia el reino de los cielos. Entonces, la pregunta es, ¿todos mis sueños, mis propósitos, mis anhelos, mis metas están acordes a la voluntad de Dios? O sea, tienen que ver con... Eso es lo que forma el Evangelio, lo que forma, lo que nos hace los criterios de juicio. Cuando usted va a tomar una decisión, lo mueve los valores morales y éticos, las virtudes que ofrece el Espíritu Santo, que ofrece Dios a través del magisterio, de la tradición, de la Sagrada Escritura. Las conversaciones que usted tiene, que yo tengo, los
las convicciones, los criterios que me hacen decidir, que me hacen hablar, que me hacen ser, que me hacen tener tal o cual actitud. Todo lo que yo soy, hago, determino, ejecuto, todas mis relaciones están basadas en el Evangelio. Pues si no, es porque nos falta más conocimiento de Dios. Y aquí hay que ser humildes para aceptar esta verdad, queridos amigos. Humildes, en serio, porque Dios no se revela a los soberbios, a los pretenciosos que quieren conocerlo para ufanarse y para aplastar a otros y para enorgullecerse banalmente. Dios se revela a los pequeños para que vivan mejor, para que construyan su familia mejor y para que ayuden a otros a vivir mejor. Amén. Levanten la mano y digan, yes, 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 yes. Ok, listo, nos fuimos. Aquí voy a hacerles unas preguntas a ver quiénes me responden. Así que bueno, valientes, por favor, responden. Aquí estábamos. Ok, listo. Una vida de santidad. Dice, la vocación y el compromiso de ser hoy discípulos misioneros de Jesucristo requiere una clara y decidida opción por la formación. Solo en Jesús podemos desarrollar las potencialidades que están en las personas. Solo en Jesús. Él despierta las aspiraciones más profundas de sus discípulos. El discípulo es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el maestro que lo conduce y lo acompaña. ¿De acuerdo? O sea, si usted dice, yo soy discípulo misionero de Jesús, yo soy discípula misionero de Jesús, yo estoy en una continua búsqueda con el maestro, profundizando en el querigma, profundizando en sus palabras, en su evangelio, en lo que la iglesia ha venido interpretando a través de la tradición y el magisterio, que es riquísimo. O sea, si usted es uno de los que dice, no, pero es que yo a veces leo la palabra y no la entiendo, es porque usted no ha leído documentos de la iglesia, no ha leído catecismo. ¿Sabe cuándo yo rompí el umbral de no comprensión de la Sagrada Escritura? Cuando dije, mis fuentes son magisterio, tradición y Sagrada Escritura. Y la tradición y todos los mecanismos pedagógicos, todos los documentos, por ejemplo, he leído Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia enseña cómo Dios se revela desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y cómo la palabra debe interpretarse y cómo debe aplicarse y cómo debe proclamarse. Cuando usted no solamente lee la lectura de los días, porque yo creo que hay muchos católicos, y es respetable, que solo se contentan con las lecturas diarias y adiós, adiosito. No, o sea, las lecturas diarias son apenas el pasabocas, es como la cerecita de la mañana, ¿no? Usted se levanta y toma una uvita y se la come. Esa es la palabra de la liturgia del día. Pero si usted es discípulo misionero de Jesús que quiere impactar la vida de otros, de su familia, la suya, y santificarse usted en el Señor porque conoce más de Dios todos los días, pues usted no solamente se detiene con la cerecita. Usted dice, bueno, yo voy a empezar un proceso sistemático, continuo, permanente, y lo voy a llevar hasta el final. Un curso bíblico que me diga, aunque no entienda, pero yo voy. Ahora mismo les recomiendo una cosa. Yo sé que hay mucha gente que no lee mucho por sus vistas, porque se cansa. Yo, por ejemplo, soy más auditivo. Yo no soy tan lector, pero siempre leo mucho, pero más auditivo. Entonces yo ahora mismo, hay una página que se llama La Fe Católica en YouTube, La Fe Católica en YouTube, que están ahora mismo muchos documentos de la iglesia en audio. De hecho, yo en estos días he venido leyendo, pues este ya lo he leído, pero yo lo he venido escuchando porque a mí me gusta mucho memorizar pequeños numerales y pequeñas frases del Papa Francisco respecto de esta se llama la Gaudete et Exsultate, que es la exhortación sobre la santidad. Y ahí están en audios, así que usted todos los días esmérese por profundizar más, ¿de acuerdo? O sea, no se quede en la orilla, ¿de acuerdo? No se quede comiéndose la uvita diaria, vaya más al fondo y verá que su relación con Dios se mejora, su convicción con Dios y como católico se mejora, como discípulo misionero de Jesús va mejorando y por supuesto su lenguaje, su forma de comunicar, todo va mejorando en cuanto a la evangelización, ¿de acuerdo? Pregunta. ¿Están despiertos? Levanta la mano arriba, por favor, arriba la mano. Listo, y abrácense, por favor. Eso, y agárrense de las manos ahí, imaginariamente, virtualmente. Ok, listo, muy bien. Pregunta, ¿qué es ser santo para ti? Ya entramos en la recta final. ¿Qué es ser santo para ti?
De los que no han hablado, por favor, tengan la bondad. Si se equivocan, los perdonamos, no se preocupen. Si dicen una cosa horrible, los perdonamos, pero hablen, por favor. Levante la manito, a ver quién. Ok, Nora por aquí, ¿quién más? Y Omar y Sandra. Ok, listo. Adelante, Nora. Pues yo creo que la santidad es ir logrando con el tiempo en la relación con Dios ese nivel de coherencia que exige el testimonio de vida cristiana. El ser bautizados y el haber recibido la gracia de santidad como tal desde el principio de ese caminar en la fe, nos obliga, por ponerlo en algún término así como fuerte, nos obliga a ser responsables a llevar esa coherencia de vida conforme a ese sacramento y a lo que nos pide el Evangelio. Eso para mí es la santidad. Excelente. Usted dijo dos palabras en ahorita claves: unción de santidad del Espíritu Santo y coherencia. Ahorita lo vamos a ver, que esas son palabras repetitivas del Señor Jesús y repetitivas del Papa Francisco. La fuerza del Espíritu Santo, que es la unción de santidad que hablan ahora, y la coherencia de vida, la integridad de vida que nos lleva el Espíritu Santo. Dale, Omar, y después Sandra. Bien, yo creo que lo que tiene que ver con ser uno santo apunta más es a vivir plenamente en amor. O sea, yo creo que cuando una persona se goza en el amor, no vive sino para el amor, entonces desborda todo, desborda felicidad, desborda bienestar, desborda y enseña, es como un ejemplo de vida. Entonces yo creo que la santidad es muy complicado, es muy difícil poder llegar uno allá. Yo creo que no es imposible, pero ojalá que algún día podamos llegar. Gracias, Omar. Pero es la plenitud de eso. Excelente. La palabra que has dicho tú, que creo que yo interpreto, es lo que dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Dice: la santidad es la caridad plenamente vivida. La santidad es la caridad plenamente vivida. ¿De acuerdo? Listo, Sandrita, dale. ¿Qué es santidad? Yo pienso que la santidad es vivir desde las reglas de Dios. La santidad no es no pecar, es luchar cada día en no caer en el pecado. Ok. Y ahorita lo vamos a mirar y lo vamos a confrontar con lo que nos dice Sandra. Es una lucha continua de búsqueda. Sí se convierte en una batalla espiritual continua, pero más que vivir en las reglas de Dios es vivir en una relación íntima con Él que supera absolutamente todo pecado. Incluso el pecado se vuelve una inutilidad, y los bajos instintos y las conductas inmorales que podamos tener se vuelven lo menos relevante cuando mi relación con Dios cada vez es más íntima, más estrecha. En lo menos que uno... a lo que menos uno se debe preocupar cuando tiene una relación tan íntima con Jesús, tan íntima con el Espíritu Santo, con el Padre, es de pecar, porque es que el amor supera el miedo, el amor supera incluso los bajos instintos. Pero bueno, lo vamos a ver enseguida, ¿vale? Gracias, Sandrita, gracias, Omar, y gracias, Nora, por la apreciación. Vamos a ir a lo que yo les preparé para ustedes. Lo que el Señor les preparó. Listo, aquí estamos. Yo quiero invitarles a que ustedes contemplen durante esta semana estos 3 textos bíblicos. Por favor, ténganlos ahí, por favor, medítenlos, subrayenlos, resáltenlos, porque aquí está básicamente la propuesta de mucho de lo que ustedes, Omar, Nora y Sandra, han dicho, pues está aquí, ¿no? Es que es una propuesta no propiamente mía, sino de la Iglesia del Señor, ¿de acuerdo? 1. Dice Efesios 1:3. Escuche bien para lo que tú has sido llamada y llamado. Ahora, no es difícil realmente ser santo. Ahora Omar lo planteaba como algo que es complicado. Es una lucha, sí, lo dice el Papa, sí, es una lucha continua, pero se facilita cuando nosotros nos abrimos a la obra y nos disponemos a la obra del Espíritu Santo, cuando no somos nosotros con nuestras propias fuerzas y virtuosidades, y cuando no es nuestro virtuosismo el que nos sostiene, o no son el cumplimiento ascético de las normas, sino cuando es una experiencia personal con el Espíritu Santo, podemos ser santos todos los días, cada día, de manera extraordinaria, vivir
en el amor que es la santidad, que es Dios, ¿no? En Cristo, Dios nos eligió antes de que creara el mundo. Recuerden, antes de todos los tiempos, Dios nos eligió. Esa fue una de las razones por la que Satanás y los demonios se llenaron de envidia. Recuerden ustedes, Sabiduría 2:23. Dios creó al hombre a imagen de su mismo ser y lo creó para compartir con él su mismo destino, es decir, una vida bienaventurada. Sabiduría 2:23. Mas por envidia del diablo entró el pecado al mundo. Recuerden que Satanás y los demonios no pudieron, ni con Miguel ni con los ángeles de Dios, fueron expulsados, esparcidos. El demonio se hizo malo por decisión propia, porque tenía conciencia, voluntad y libertad, y decidió prescindir de Dios, el Satanás y los demonios, y vinieron a hacerle la guerra, que eso nos lo dice Apocalipsis 12, vino a hacerle la guerra a los hijos de Dios, ¿de acuerdo? Entró el pecado al mundo y con él la muerte, y la viven los que siguen al maligno y los que actúan conforme al pecado y al maligno, ¿de acuerdo? Viven la muerte. Dios nos ha creado desde antes de la creación del mundo, nos eligió desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia, escuchen bien, santos y sin mancha en su amor. O sea, Dios pensó en la humanidad, pensó en nosotros, en este tiempo para nosotros, para que estuviéramos en dos modos. Santos, sin mancha, en su amor. ¿De acuerdo? Sí es posible ser santo. Recuerden bien y dígalo conmigo. Sí es posible ser santo. Diga conmigo. Yo puedo ser santo. Todos los días puedo ser santo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver unos criterios que el Papa nos ilumina, porque a veces nos llenamos de miedo. La santidad es como algo que no inalcanzable. No, la felicidad, que es sinónimo de santidad, es posible. La santidad es posible. Dios nos escogió desde antes de todos los tiempos para que viviremos sin mancha, íntegros, santos en su amor. ¿De acuerdo? Y la segunda palabra. Si usted, querido Pedro, si usted, querida Hilda, si usted, querido Bernardo, Esperanza, Gloria, si usted ha aceptado la fe en Jesús, no se deje arrastrar ya por sus pasiones como lo hacía antes. Usted, Rafael, me hablo a mí mismo. Cuando no sabían, cuando no conocían, no se dejen arrastrar de sus bajos instintos, sus pasiones y todas esas realidades antiguas, esos arrebatos, esas iras, esas codicias, esas egolatrías, esas banalidades, esas vanidades. No se dejen arrastrar cuando no conocían. Ahora que conocen, ustedes ya no se dejan arrastrar, no vuelven a la vaqueza de su vida anterior, nos lo dice, creo que San Lorenzo. Cuando no conocían. Si es santo el que los llamó, o sea, si Dios que los llamó es santo, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, ustedes y yo. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo, nos lo dice el Señor, 1 de Pedro 1:13. Por lo demás, hermanos, nos dice San Pablo a los filipenses en su carta, por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren, escuchen bien, que es verdadero, que es noble, que es justo, que es limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Fíjense en eso, ¿de acuerdo? O sea, esos son los frutos del conocimiento de Dios, los frutos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y a eso es lo que nosotros debemos aspirar. Una persona que anhela vengarse, una persona que anhela poseer quizás sexualmente a otra persona, poseer o que desea los bienes de otros, que le desea el mal a otro, que guarda odio, resentimiento, no sabe para qué es que vino a este mundo. Vino para estar en presencia de Dios y para vivir una vida plena que le ofrece Jesús en el Espíritu Santo por la gracia dispensada por la Iglesia. Una persona que ande buscando codiciosamente, que ande llenándose de egolatría, que ande resentido, que ande amargado, que no quiera perdonar, que no quiera soltar las culpas del pasado, los complejos y que no quiera dejar de la vida anterior, el hombre viejo, es una persona que no conoce la verdad. Amén. Una persona que desea liberarse, una persona que desea los bienes justos, todo esto, lo verdadero, lo justo, lo limpio, lo hermoso, lo fraternal, lo moral, es una persona que va adquiriendo un conocimiento continuo de Dios por su continua búsqueda en la formación. Rápidamente, se los voy a leer acá. Algunos criterios que da el Papa Francisco, son muchos, léenla por favor, compren esta, yo ahorita también se los voy a enviar en PDF
para que ustedes la impriman o la compren. Eso es muy fácil, comprar ahora un libro virtualmente también. Este libro se llama Gaudete et Exsultate. Es fundamental tenerlo, fundamental para un discípulo misionero de Jesús. Dice el Papa Francisco, todos estamos llamados a ser santos. Escuchen bien, todos, sin importar la edad que tengamos, la juventud que tengamos o la mayoría de edad que tengamos. E implica una disposición al encuentro con Dios, una disposición al encuentro con Dios santo y permanecer en Él, ¿de acuerdo? O sea, es una disposición de querer permanecer, no de picar y chao, sino de permanecer, o sea, una búsqueda constante de Dios. Toda la iglesia, en nuestras propias realidades y ocupaciones, cada santo es una misión de Dios. Es decir, todos estamos llamados a ser santos. El Papa Francisco dice que la santidad no es solamente para el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y toda la gente consagrada, no. Todos podemos ser santos. Santos en nuestras realidades, santos como padres, como esposos, santos como trabajadores, santos como policías, como guardas de seguridad, santos como amas de casa, santos como abuelos, santos como sacerdotes, como religiosas. Santos es, ya vamos a ver qué es santo. Dice, el Señor lo pide todo, te lo está pidiendo a ti todo y lo ofrece todo. O sea, Dios no escatima lo que te quiere dar, pero quiere todo de ti. Dios nos quiere a nosotros todos santos, santos como Él, porque Dios es santo, así nosotros debemos ser santos, buscar esa santidad, ese autoperfeccionamiento en Cristo. Y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada o licuada, nos dice el Papa. Nos pide como Abraham, camina en mi presencia y sé perfecto. Vea, diga conmigo, levante la mano, por favor, diga conmigo. Así levante la mano y diga, yo quiero ser perfecto y caminar en la presencia de Dios. Diga conmigo como Abraham, yo quiero vivir bajo la mirada de Dios. Otra vez, diga conmigo, yo quiero vivir totalmente lo que hago, lo que soy, lo que pienso, todo bajo la mirada de Dios. Y dígale así a la cámara, hey hermano, hey, dígale así a la cámara, saque el dedo así, diga, hey hermano, Dios te mira, dígale, Dios te ve, en todo tiempo, modo y lugar Dios te ve. Vive bajo la mirada de Dios, dile eso, vive bajo la mirada de Dios. Amén. Excelente. Vea, 3 cosas por las que se canoniza un santo. Levanten la mano el que me quiera decir cuál es el santo de su devoción, que no sea Uribe ni Petro. Perdonen lo proporcional, ¿no? Perdonen, porque hay gente que cree que ellos son sus santos de devoción. No, santos católicos. ¿De acuerdo? Listo, uno, levanta la mano. ¿Quién? Pedro, ¿quién es tu santo de devoción? Álvaro, Pedro, Álvaro y Marlene. Prende el micrófono. A mí, San Gabriel Arcángel. San Gabriel Arcángel, el arcángel. Ajá, el de los anuncios. Álvaro, ¿cuál? Álvaro. Marlene, ¿cuál? San José. San José, excelente. Tú, Marlene. El Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros, o sea, Jesús el Señor. Es tu referente. Listo. Mire, hay tres líneas, nos dice el Papa. Escuchen bien esto porque esa es la medida también nuestra, o sea, es el ejemplo, ¿no? Recuerde que la Biblia está llena, cundida de buenos ejemplos de santidad y que no hay tiempo pues para abordar, pero dice el Papa que la práctica, ¿cómo se canoniza un santo? O sea, su santo de devoción, San José y todos los santos, porque es que Pedro me dijo un arcángel, pero los santos, la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Juan Bosco, San Agustín, ¿cuáles son las 3 cosas por las que un santo se canoniza? 1, por una práctica heroica de las virtudes. ¿Práctica heroica de qué? De las virtudes. 2, la entrega de su vida en martirio, es decir, entregan la vida en martirio, en muerte, por esa razón, y la donación total a una vida de servicio de los demás. Esas 3 son como las 3 reglas de canonización de un santo. Ustedes y yo, ahí en el número 4, ustedes y yo no pretendamos ser como San Agustín o ser como San Juan Bosco.
o ser como la Virgen María, o ser como los santos, dirá el Papa, de alto nivel, por así decirlo. Nosotros tenemos otros santos que son los santos de al lado, ¿no? Los santos de clase media, dice el Papa. O sea, la gente que da su vida, que es maravillosa. Pero nosotros no tenemos que estar imitando a un santo determinado, dice el Papa en esta exhortación, porque a veces nos cuesta. Dice, no, pero yo ¿cuándo voy a ser como San José? ¿Cuándo yo voy a ser como la Virgen María? ¿Cuándo yo voy a ser como Santa Cecilia? ¿Cuándo yo? No. Nosotros en Jesús, por el Espíritu Santo, tenemos que buscar un camino propio de santidad, nos dice el Papa. Un proceso y un ritmo propio de santidad. ¿De acuerdo? O sea, usted no se complique la vida diciendo que usted no alcanza pues esos niveles de San Juan Bosco, porque no, esos no son los niveles que Dios quiere en este momento que usted sea. Es su propio nivel y su propio ritmo, nos dice el Papa. O sea, no se vayan a llenar ustedes de preocupación porque no alcanzaron a ser como San José, pero ustedes tuvieron una vida de búsqueda de Dios, de conocimiento de Dios, de perfilarse y de modelar la vida como Él. Ustedes deben buscar, dice el Papa, todos debemos buscar nuestro propio camino y nuestro propio ritmo para ser santos. La santidad no es más que la caridad plenamente vivida, llenando, escuchen bien, llenando cada realidad, cada momento de amor, llenando todo lo que ustedes son, hacen, hablan, dicen, hagan comunitariamente, familiarmente, llénenlo de amor, llénenlo de paz, llénenlo de alegría, llénenlo de fe, de esperanza, llénenlo de amor. Y asociando toda nuestra vida, lo físico, lo psicológico, lo espiritual, todo en la vida de Jesús. Si usted, vea, escuchen bien esto, y esta palabra es fundamental que ustedes la escriban. Nada de lo que usted no le entregue a Jesús para que Él lo redima y lo resucite y lo salve y lo crucifique, no lo podrá superar. Si usted no pone su cuerpo, su sexualidad, sus anhelos, sus sueños, sus virtudes, su ser, su familia, su tener, todo en la persona de Cristo, eso no va a ser santificado y no va a ser redimido y resucitado y trascendido. Todo nuestro ser, la santidad, dice el Papa, es que toda nuestra vida, todo lo que hagamos, lo pongamos en la vida de Cristo, porque la santidad, y aquí está la última partecita, dice, la santidad es nada más y nada menos que la estatura de Cristo en nosotros, es decir, la estatura que alcanza Jesús en nosotros, es lo que nos dice Efesios 4:13, es decir, alcanzar a tener sentimientos, anhelos, sueños, pensamientos, comprensiones, perspectivas como las de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, Jesús, incluso Jesús dice, no pretendan hacer las cosas como yo las hice en mi tiempo aquí en la tierra físicamente. Ustedes santifíquense, y de hecho hay predicadores, yo he escuchado predicadores amigos que dicen, Jesús no quiere que le imitemos, Jesús quiere que nos configuremos con Él. Es decir, que toda nuestra vida que es única, o sea, nosotros nunca podremos colocarnos una sotana, una alba como la de Jesús, un traje como el de Jesús y ser barbaditos y de cabello largo y andar así como Jesús. No, es su personalidad, es su carácter, es su obra, es su mandamiento, es su palabra, es su esencia, de acuerdo a su amor. Es lo que se va configurando en nosotros, la ternura, la caridad, todo esto, la misericordia, la bondad, todo esto es en lo que nosotros nos parecemos a Jesús. 4 cositas y ya nos vamos a ir. 4 desafíos que usted tiene para ser santo. 1 es una actitud de búsqueda, ¿de acuerdo? Actitud de búsqueda. Diga conmigo, yo soy un buscador de Dios. Diga conmigo, yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. Y Dios quiere más de mí. Diga eso ahí. Y Dios quiere más de mí. Dios quiere más de mí y yo quiero más de Dios. ¿De acuerdo? Listo. Es una actitud de búsqueda. Dice San Pablo a los colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto al Padre. Busquen primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. O sea, buscar es una actitud de aquella persona que quiere ser santo, que no se conforma con una vida licuada, mediocre, aguada, dice el Papa. Es un buscador. Usted es un buscador. Segundo, coloque conmigo las manitos en sus ojos, aquí, así vea, y haga así. Soy un vigilante. Jesús nos dice,
velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen para que puedan resistir los tiempos venideros. Oren para que puedan resistir. Velen. Si las vírgenes sabias siempre llevan el suficiente aceite para permanecer con luz y poder entrar con su novio, con su amo. Si el dueño de casa supiera a qué momento va a venir el ladrón, no se dormiría y no se descuidaría. Está en vigilancia. La santidad se alcanza cuando yo tengo una actitud de búsqueda y también de vigilancia. Oiga, cuidado, porque los bajos instintos son terriblemente engañadores y Satanás siempre tienta y el mundo es vanidoso y siempre está tentando con el deleite y los sentidos nuestros son muy traicioneros, ¿no? Y por eso llegamos a situaciones muy desenfrenadas porque no hemos estado vigilantes. 3, una actitud de perfeccionamiento. No se conforme con su personalidad y con su temperamento y con su forma de ser y con su forma de hacer las cosas. Siempre hay algo mejor. Dios siempre quiere lo mejor. Y es alcanzar una vida de santidad, una vida integral, una vida conforme al querer de Jesús, una maduración como Cristo en todos los aspectos de mi vida, es consecuencia de una búsqueda incesante. 4, valentía y resistencia. El cielo es para los valientes. La dicha del reino es para los valientes, ¿de acuerdo? Para las mujeres y hombres valientes. Las familias santas y las familias prósperas en Dios son personas valientes, no se acobardan frente a las vicisitudes y frente a las tentaciones. Jesús nos dice, Él nos dice, no le tengan miedo al que mata el cuerpo, a los que matan el cuerpo, téngale más miedo, más que miedo es precaución, y vigilancia a aquel que quiere matarte a ti el alma y matar a tu familia y matar a los tuyos, ¿de acuerdo? A ese sí téngale precaución, ¿vale? A Josué dice en su libro, en el libro de Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, sé firme, porque tú vas a llevar al pueblo de Dios al país que he prometido. Esfuérzate y sé valiente tú, porque de tu compromiso como discípulo misionero también depende tu familia, ¿de acuerdo? Listo, hasta aquí, queridos hermanos. El tiempo se nos fue. Les quedamos debiendo para la semana siguiente, que estos temas son bastante profundos. Yo igual se los voy a enviar, o sea, les voy a enviar completo el material que está aquí. Prendan sus cámaras, por favor. Porque, ¿qué es lo que viene? Les muestro para que ustedes lo estudien en su casa. ¿Qué es lo que viene? Ya se los voy a mostrar, pero no se los voy a explicar. Viene el camino de santidad, las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Y ahí está cada bienaventuranza y algunas preguntas. Son 10 que yo siempre trabajo con 10, algunos 9, 8, pero ahí están las 10 bienaventuranzas para que las lean. Y lo que yo voy a hacer en la próxima clase, antes de darle la palabra pues creo que es Ricardo Pinzón el que les va a capacitar en el tema de los medios de crecimiento de un discípulo misionero. Yo les voy a preguntar sobre el camino de santidad de las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? Léanlo, por favor. Lean esas 10 bienaventuranzas. Ahí está la explicación sencillita y hay unas preguntas. Léanlas y las compartimos de entrada el próximo jueves, ¿de acuerdo? Yes. Levanten la mano, por favor, arriba. Un aplauso al Señor y abran sus cámaras y terminamos.